Su marido y su abogado celebraban en la corte, hasta que la esposa entró con la amante de él. El aire acondicionado del despacho jurídico zumbaba con un sonido monótono, mientras las manecillas del reloj marcaban las 3:30 de la tarde. En el piso 12 del edificio corporativo de Polanco, Ricardo Vega ajustó su corbata italiana de seda azul marino y sonrió con esa expresión que había perfeccionado durante años en las juntas directivas. Confianza absoluta mezclada con un toque de arrogancia justificada. Licenciado Hernández, esto va a ser más fácil de lo que pensábamos, murmuró Ricardo recargándose en la silla de cuero genuino, mientras observaba los documentos esparcidos sobre el escritorio de caoba. Esperanza no tiene idea de lo que le espera. El abogado Eduardo Hernández, un hombre corpulento de 52 años con un bigote perfectamente recortado, levantó la vista de los papeles y asintió con satisfacción profesional. Sus ojos pequeños brillaban con la anticipación de otra victoria legal bien remunerada. Don Ricardo, después de revisar todos los documentos, puedo asegurarle que su esposa no podrá reclamar ni un peso de las propiedades principales. Hernández tamborileó con sus dedos regordetes sobre una carpeta manila. La Casa de las Lomas está a nombre de la empresa. El departamento de la Condesa aparece como inversión corporativa, y los terrenos de Cuernavaca, bueno, oficialmente nunca existieron en el matrimonio. Ricardo se levantó de su asiento y caminó hacia el ventanal que ofrecía una vista panorámica del tráfico vespertino de la ciudad. Los rayos del sol de octubre se filtraban entre las cortinas de lino, creando patrones dorados sobre el piso de mármol. A lo lejos, las torres del centro financiero se alzaban como monumentos al poder económico, recordándole por qué había llegado tan lejos. ¿Y qué hay del restaurante?, preguntó sin voltear, observando cómo los automóviles se movían como hormigas ordenadas por el periférico. Ah, esa es la cereza del pastel. Hernández se recargó en su silla, que crujió bajo su peso. Como el corazón de Canela, está registrado como una sociedad anónima donde usted posee el 70% de las acciones, y su esposa solo figura como empleada con un salario simbólico. Ella no tiene derecho a nada. Técnicamente, durante todos estos años solo ha sido una, digamos, administradora. La risa de Ricardo resonó en la oficina, un sonido grave y calculado que había aprendido a usar para intimidar en las negociaciones. 15 años construyendo ese negocio con sus propias manos, levantándose a las 5 de la mañana para preparar las salsas, creando cada receta desde cero, y al final no le pertenece nada. Ricardo se giró hacia el abogado, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de triunfo y crueldad. Esperanza siempre fue demasiado confiada, demasiado ingenua. Hernández abrió otra carpeta y extrajo una serie de fotografías que deslizó sobre el escritorio como cartas de póker. Las imágenes mostraban a una mujer joven de cabello castaño largo, piel dorada por el sol, y una sonrisa radiante que iluminaba cada foto. Por cierto, don Ricardo, sobre su situación personal, el abogado carraspeó incómodamente. He sido muy discreto respecto a la señorita Sofía Restrepo. Mis investigadores confirmaron que no hay registros de que su esposa sospeche nada sobre su relación. Ricardo tomó una de las fotografías y la estudió con detenimiento. Sofía aparecía en la terraza del departamento de la Condesa, que oficialmente pertenecía a su empresa, vestida con un vestido blanco de lino que contrastaba hermosamente con su piel bronceada. Sus 28 años se reflejaban en cada línea de su cuerpo, tan diferente de los 43 de Esperanza, quien había dedicado tanto tiempo al trabajo que había olvidado cuidarse a sí misma. Sofía es especial, murmuró Ricardo, guardando la foto en el bolsillo interior de su saco. Inteligente, ambiciosa, entiende el mundo de los negocios. No como Esperanza, que sigue creyendo que el amor y el trabajo duro son suficientes para mantener un matrimonio. El abogado se aclaró la garganta nuevamente, un hábito nervioso que había desarrollado cuando manejaba temas delicados. Hablando de eso, ¿ya decidió cuándo va a comunicarle sus intenciones a su esposa? Esta noche. Ricardo regresó a su asiento y se sirvió un vaso de agua mineral de una botella de vidrio elegante. Después de la cena. Será rápido y limpio.
Le diré que he encontrado a alguien más joven, que nuestro matrimonio ya no funciona, y que es mejor separarnos como personas civilizadas. ¿Y si ella se resiste? ¿Si exige una división equitativa de los bienes? La sonrisa de Ricardo se ensanchó, mostrando sus dientes perfectamente alineados gracias a años de tratamientos dentales costosos. Ese es el problema de Esperanza, licenciado. Siempre ha confiado demasiado en las personas. Nunca leyó los documentos que firmaba. Nunca cuestionó por qué ciertas propiedades no estaban a su nombre. Nunca se involucró realmente en el aspecto legal del negocio. Ricardo bebió un sorbo de agua y continuó. Firmó todo lo que le puse enfrente porque confiaba en mí. Su ingenuidad va a ser su perdición. Hernández organizó los documentos en pilas ordenadas, cada una marcada con etiquetas de colores que indicaban diferentes aspectos del caso. Los papeles del divorcio están listos. Solo necesitamos su firma y la notificación oficial a la señora Vega. Con suerte esto se resuelve en 3 meses sin mayor complicación. ¿Y qué hay de la pensión alimenticia? Minimal. Hernández agitó la mano despectivamente. Como ella tiene el restaurante para mantenerse y no hay hijos de por medio, el juez probablemente no ordenará ninguna compensación significativa, tal vez unos miles de pesos mensuales durante un año, máximo. Ricardo se puso de pie y caminó hacia un pequeño bar situado en una esquina de la oficina. Sirvió 2 vasos de whisky escocés de una botella que había costado más de lo que muchas personas ganaban en un mes, y le ofreció uno al abogado. Por las nuevas oportunidades, brindó Ricardo, alzando su vaso. Por los negocios bien manejados, respondió Hernández chocando su vaso contra el de su cliente. Ambos bebieron en silencio, saboreando tanto el whisky como la anticipación de la victoria. Por la ventana las luces de la ciudad comenzaban a encenderse mientras el sol se ocultaba detrás de los edificios, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados que contrastaban dramáticamente con la frialdad del despacho. Licenciado, hay algo más que quiero discutir. Ricardo regresó a su asiento, esta vez con una expresión más seria. Una vez que el divorcio esté finalizado, planeo expandir el negocio. He estado en conversaciones con inversionistas extranjeros para abrir una cadena de restaurantes en Houston y Miami. Hernández levantó las cejas con interés profesional. Eso suena prometedor. ¿Y la señorita Restrepo? Sofía tiene experiencia en mercadotecnia internacional. De hecho, esa fue una de las razones por las que me sentí atraído hacia ella inicialmente. Ricardo sonrió con genuino afecto por primera vez en la tarde. Conocí a Esperanza cuando teníamos 20 y tantos años, cuando yo todavía no sabía lo que quería de la vida. Pero ahora tengo objetivos más ambiciosos, y necesito una compañera que entienda esa visión. El abogado tomó notas en una libreta de piel negra. ¿Necesita que prepare algún documento relacionado con esos planes futuros? Eventualmente sí, pero primero necesitamos cerrar este capítulo con Esperanza de manera definitiva. Un golpe suave en la puerta interrumpió la conversación. La secretaria de Hernández, una mujer madura con lentes de aumento y una blusa floreada, asomó la cabeza. Licenciado, disculpe la interrupción, pero su cita de las 5 está aquí. Dígales que esperen 10 minutos en la sala de juntas. Hernández consultó su reloj de oro. Ya casi terminamos aquí. Cuando la secretaria cerró la puerta, Ricardo terminó su whisky de un trago y se levantó para irse. Perfecto. Esta noche tendré esa conversación con Esperanza. Mañana le entrego los papeles, y para el viernes ya estaremos procesando el divorcio oficialmente. Excelente plan, don Ricardo. ¿Algo más que necesite de mi parte? Solo manténgase disponible por si Esperanza decide contratar a su propio abogado. Aunque lo dudo mucho, no tiene los recursos económicos para pagar a alguien de su calibre. Los 2 hombres se estrecharon la mano con la satisfacción de quienes han planeado meticulosamente cada detalle de una estrategia exitosa. Ricardo recogió su portafolio de piel italiana y se dirigió hacia la salida, su paso firme y confiado, resonando sobre el mármol. Mientras esperaba el elevador, Ricardo revisó sus mensajes de texto. Tenía 3 mensajes de Sofía. Uno preguntando a qué hora llegaría al departamento, otro confirmando la reservación que habían hecho para el siguiente fin de semana en Puerto Vallarta, y un tercero que simplemente decía, «Te amo», acompañado de un emoji de corazón.
La sonrisa de Ricardo se suavizó mientras respondía rápidamente. Todo salió perfecto. Te veo en 1 hora. Prepara el champán. El elevador llegó con un suave ding, y Ricardo entró junto con una pareja joven que discutía en voz baja sobre problemas de dinero. El hombre vestía un traje barato que había visto mejores días, mientras que la mujer cargaba una carpeta llena de papeles arrugados y una expresión de preocupación que Ricardo reconoció inmediatamente. Eran clientes que probablemente habían gastado sus ahorros en consultas legales para resolver algún problema que los mantenía despiertos por las noches. Qué diferente va a ser mi vida, pensó Ricardo mientras observaba su reflejo en las puertas pulidas del elevador. Sin dramas, sin preocupaciones financieras, sin una esposa que se queje constantemente sobre el tiempo que paso trabajando. Cuando las puertas se abrieron en la planta baja, Ricardo salió al lobby de mármol blanco donde una fuente moderna creaba un ambiente de lujo discreto. El conserje lo saludó con una reverencia respetuosa, mientras le entregaba las llaves de su Mercedes-Benz plateado. Que tenga una excelente tarde, señor Vega. Gracias, Jorge. Va a ser una tarde muy especial. Ricardo subió a su automóvil y encendió el motor, que ronroneó suavemente como un felino satisfecho. Mientras salía del estacionamiento subterráneo, pensó en Esperanza, probablemente en este momento supervisando la cocina del restaurante, asegurándose de que cada platillo saliera perfecto, sin tener la menor idea de que su mundo estaba a punto de colapsar. Navegó por las calles de Polanco hacia la Condesa, donde Sofía lo esperaba en el departamento que había comprado oficialmente como inversión inmobiliaria. El tráfico vespertino era denso pero previsible, dándole tiempo para reflexionar sobre los eventos que lo habían llevado a este momento. Había conocido a Sofía 8 meses atrás en una conferencia de negocios en el Hotel Four Seasons. Ella trabajaba para una agencia de mercadotecnia internacional y había sido asignada para desarrollar la campaña de expansión de varios restaurantes mexicanos en Estados Unidos. Su inteligencia lo había impresionado inmediatamente, pero fue su ambición lo que realmente capturó su atención. Esperanza es una cocinera excelente, recordaba haber pensado durante su primera conversación seria con Sofía, pero nunca entendió que el mundo de los negocios requiere más que solo talento, requiere visión estratégica. Sofía, por el contrario, hablaba fluentemente sobre expansión internacional, posicionamiento de marca y análisis de mercado. Discutía números financieros con la misma pasión que Esperanza discutía recetas de familia. Era exactamente el tipo de mujer que necesitaba a su lado para alcanzar sus objetivos profesionales más ambiciosos. El semáforo cambió a verde, y Ricardo aceleró suavemente sintiendo la potencia del motor alemán, Thor. En el radio sonaba una balada romántica que le recordó la época en que cortejaba a Esperanza, cuando ambos eran estudiantes universitarios con sueños grandiosos y muy poco dinero. Fue divertido mientras duró, admitió mentalmente, pero las personas cambian. Yo cambié. Su teléfono sonó a través del sistema de manos libres del automóvil. Era Sofía. Hola, amor. Su voz sonaba melodiosa incluso a través de los altavoces. ¿Ya terminaste con el abogado? Acabo de salir. Todo salió mejor de lo que esperábamos. ¿En serio? Cuéntame. Es mejor que hablemos en persona, pero digamos que para el mes que viene ya seremos libres de planear nuestro futuro sin ninguna complicación legal. ¡Qué maravilloso! La emoción en la voz de Sofía era genuina. Compré esos camarones que te gustan y también una botella de ese vino tinto que descubrimos la semana pasada. Perfecto. Llego en 20 minutos. Te amo, Ricardo. Y yo a ti. Ricardo colgó con una sensación de satisfacción completa. Esta noche tendría una cena romántica con la mujer que realmente entendía sus ambiciones. Y después, regresaría a casa para tener la conversación más difícil, pero necesaria de su vida adulta. Mientras manejaba por las calles arboladas de la Condesa, donde los cafés bohemios y las galerías de arte creaban una atmósfera completamente diferente al distrito financiero, Ricardo pensó en lo fácil que había sido mantener su doble vida durante estos meses. Esperanza trabajaba prácticamente 7 días a la semana en el restaurante, llegando a casa después de las 11 de la noche, completamente exhausta.
Los fines de semana que él decía que tenía compromisos de negocios fuera de la ciudad, en realidad los pasaba con Sofía en hoteles lujosos o en el departamento de la condesa. Irónicamente, reflexionó mientras se estacionaba frente al elegante edificio Art Deco, donde vivía Sofía. La dedicación obsesiva de Esperanza hacia el restaurante fue lo que me dio la libertad de explorar otras opciones. Subió al 6º piso en un elevador vintage que había sido restaurado con lujo contemporáneo. El pasillo olía a incienso suave, y las luces LED creaban una ambientación íntima que contrastaba perfectamente con la frialdad profesional del despacho del abogado. Sofía abrió la puerta antes de que él pudiera tocar. Llevaba un vestido negro ajustado que realzaba su figura atlética, resultado de horas en el gimnasio privado del edificio. Su cabello estaba recogido en un moño elegante que dejaba al descubierto su cuello delgado, donde brillaba un collar de diamantes que él le había regalado por su cumpleaños número 29. «Hola, campeón», lo saludó con una sonrisa que transformaba completamente su rostro, haciéndola ver incluso más joven y radiante. Ricardo la abrazó, inhalando el aroma de su perfume francés mezclado con el olor de la cena que estaba preparando. El departamento estaba impecablemente decorado con muebles modernos y obras de arte contemporáneo, creando un ambiente sofisticado que reflejaba el gusto refinado de Sofía. «¿Cómo te sientes?», preguntó ella mientras lo guiaba hacia la sala, donde una botella de champán esperaba en una cubeta de hielo junto a 2 copas de cristal. «Como un hombre libre», respondió Ricardo quitándose la corbata y aflojándose el cuello de la camisa. «Hernández superó todas mis expectativas. Esperanza no va a poder reclamar absolutamente nada significativo». Sofía sirvió el champán, las burbujas danzando alegremente en las copas, mientras la luz dorada del atardecer se filtraba a través de las ventanas panorámicas del departamento. «Por nuestro futuro juntos», brindó ella, sus ojos verdes brillando con una mezcla de amor y anticipación. «Por las nuevas aventuras», respondió Ricardo, chocando su copa contra la de ella. Bebieron mientras se acomodaban en el sofá de cuero blanco, desde donde podían ver el Parque México a través de las ventanas. Los árboles centenarios se mecían suavemente con la brisa vespertina, y las familias paseaban con sus perros por los senderos bien cuidados. «Cuéntame todos los detalles», pidió Sofía acurrucándose contra él. «Quiero saber exactamente cómo va a funcionar todo este proceso». Durante la siguiente hora, Ricardo le explicó meticulosamente cada aspecto del plan legal. Sofía escuchaba con atención profesional, ocasionalmente haciendo preguntas inteligentes sobre cronogramas y posibles complicaciones. Su comprensión de los aspectos comerciales del divorcio reforzaba la convicción de Ricardo de que había tomado la decisión correcta. «¿Y cuándo planeas hablar con ella?», preguntó Sofía mientras servía los camarones al ajillo que había preparado. «Esta noche, después de la cena. Quiero ser directo pero civilizado. ¿Crees que lo tome bien?». Ricardo consideró la pregunta mientras saboreaba la comida. Sofía había aprendido a cocinar algunos de sus platos favoritos, aunque su verdadero talento estaba en el mundo corporativo, no en la cocina como Esperanza. «Esperanza es emocional», dijo finalmente. «Probablemente llore, tal vez se enoje, pero al final aceptará la realidad. No es una persona vengativa por naturaleza. Eso espero, aunque honestamente, no puedo imaginar cómo cualquier mujer podría no darse cuenta de que su esposo está enamorado de otra persona». Esperanza vive en su propia burbuja. Ricardo bebió un sorbo de vino. «El restaurante es su mundo entero. Siempre ha sido así, incluso desde antes de que nos casáramos». Sofía se levantó para traer el postre. Fresas con crema y chocolate belga, presentadas con la elegancia de un restaurante de 5 estrellas. «¿Sabes lo que más me emociona de todo esto?», dijo mientras se sentaba nuevamente a su lado. «Finalmente podremos ser una pareja real. Ir a eventos sociales juntos, viajar sin tener que inventar excusas, planear un futuro común y expandir el negocio internacionalmente», agregó Ricardo. «Esa va a ser nuestra prioridad número 1 una vez que todo esté resuelto legalmente. He estado trabajando en algunas propuestas preliminares». Sofía se levantó y trajo una carpeta del escritorio. «Mira esto. Durante los siguientes 30 minutos,
Revisaron juntos estudios de mercado, análisis demográficos y estrategias de posicionamiento para restaurantes mexicanos en ciudades estadounidenses. La pasión de Sofía por los negocios era evidente en cada detalle de su presentación, desde los gráficos coloridos hasta las proyecciones financieras cuidadosamente calculadas. Esto es exactamente lo que necesito, pensó Ricardo mientras observaba las cifras. Una compañera que entienda que el amor no es suficiente, que entienda que el éxito requiere ambición, estrategia y la voluntad de tomar decisiones difíciles. A las 9 de la noche, Ricardo se preparó para irse. Tenía que estar en casa antes de que Esperanza regresara del restaurante, para poder tener la conversación que cambiaría para siempre el curso de sus vidas. ¿Estás nervioso?, preguntó Sofía mientras lo acompañaba a la puerta. Un poco, admitió él. Después de 15 años de matrimonio, no es fácil decirle a alguien que todo ha terminado. Pero es lo correcto. Sofía tomó su rostro entre sus manos. Para todos nosotros. Esperanza merece estar con alguien que realmente la valore, y tú mereces estar con alguien que comparta tus sueños. Se besaron en el umbral de la puerta, un beso que sabía a vino tinto y nuevos comienzos. Mientras bajaba en el elevador, Ricardo sintió una mezcla de nerviosismo y liberación. En unas pocas horas, su vida tomaría una dirección completamente nueva. El trayecto de regreso a Las Lomas tomó 40 minutos debido al tráfico nocturno. La casa que había compartido con Esperanza durante una década se alzaba imponente detrás de las rejas de hierro forjado, sus ventanas iluminadas creando patrones dorados sobre el jardín perfectamente cuidado. Ricardo se detuvo en la entrada por un momento, observando la casa que pronto sería completamente suya según los documentos que Hernández había preparado. Era una propiedad hermosa. 2 pisos, arquitectura colonial moderna, una piscina en el jardín trasero rodeada de bugambilias moradas y una vista parcial de la ciudad desde las ventanas del segundo piso. Esperanza nunca se preocupó por entender cómo funcionaban las finanzas, recordó mientras abría la reja con el control remoto. Siempre confió en que yo me encargaría de los aspectos legales y comerciales de nuestras vidas. Esa confianza ciega había sido tanto una bendición como una maldición. Le había dado la libertad de estructurar sus finanzas de manera que lo beneficiara completamente, pero también había creado una distancia emocional entre ellos. Esperanza vivía en un mundo de recetas familiares y satisfacción del cliente, mientras que él navegaba las complejidades de contratos corporativos y estrategias de inversión. Estacionó el Mercedes en el garaje junto al Honda Civic blanco de Esperanza, que mostraba las marcas del uso diario. Pequeños rayones de manejar por las estrechas calles del centro histórico donde estaba ubicado el restaurante, y el olor persistente a especias que se había impregnado en la tapicería, después de años de transportar ingredientes y equipos de cocina. 2 mundos completamente diferentes, pensó mientras entraba a la casa a través de la puerta que conectaba el garaje con la cocina. La casa estaba en silencio, iluminada solo por las luces automáticas que se activaban por movimiento. Ricardo subió a su estudio en el segundo piso, donde guardaba todos los documentos importantes en una caja fuerte detrás de una pintura al óleo de la Catedral de Puebla. Extrajo los papeles del divorcio que Hernández había preparado y los revisó una vez más. Todo estaba en orden. La división de bienes que favorecía completamente sus intereses, las cláusulas que limitaban cualquier reclamo futuro por parte de Esperanza, y el cronograma acelerado que permitiría finalizar el proceso legal en el menor tiempo posible. A las 10:30, escuchó el Honda de Esperanza entrando al garaje. Ella siempre llegaba a casa exhausta después de supervisar personalmente el servicio de cena en el restaurante, asegurándose de que cada mesa recibiera exactamente el nivel de atención que había caracterizado al Corazón de Canela durante años. Ricardo bajó las escaleras y la encontró en la cocina, sacando de su bolsa varios recipientes de plástico con comida que había traído del restaurante. Era un ritual que ella mantenía religiosamente: probar nuevas recetas en casa, ajustar sazones, experimentar con ingredientes hasta encontrar la combinación perfecta. «Hola, amor», lo saludó sin levantar la vista, concentrada en organizar los recipientes en el refrigerador. «Perdón por llegar tarde».
Tuvimos una mesa de 12 personas que pidió el menú degustación completo, y quise asegurarme personalmente de que todo saliera perfecto. Esperanza se veía cansada pero satisfecha, como siempre después de una noche exitosa en el restaurante. Su cabello negro estaba recogido en una cola de caballo práctica, y llevaba la blusa blanca y pantalones negros que constituían su uniforme de trabajo. A los 43 años conservaba una belleza natural que no dependía de maquillaje costoso o tratamientos de belleza, sino de la vitalidad que venía de hacer lo que amaba. «¿Cómo te fue en tu junta?», preguntó mientras se lavaba las manos en el fregadero. «Bien, muy bien, de hecho». Ricardo se recargó contra la barra de desayuno, tratando de encontrar las palabras correctas. «Esperanza, necesitamos hablar sobre algo importante». Algo en su tono hizo que ella finalmente lo mirara directamente. Sus ojos cafés, que normalmente brillaban con la satisfacción del trabajo bien hecho, se ensombrecieron con una preocupación instintiva. «¿Qué pasa? ¿Hay algún problema con los inversionistas? ¿Con la expansión que habíamos planeado?» «No exactamente». Ricardo tomó aire profundamente. «Es sobre nosotros, Esperanza. Sobre nuestro matrimonio». El silencio que siguió fue denso y cargado de significado. Esperanza lentamente se secó las manos con una toalla de cocina bordada que su madre le había regalado años atrás, y se volvió para enfrentarlo completamente. «¿Qué quieres decir?» «Creo que ambos sabemos que las cosas entre nosotros han cambiado mucho en los últimos años». Ricardo eligió sus palabras cuidadosamente, utilizando el tono diplomático que empleaba en negociaciones comerciales difíciles. «Nos hemos distanciado. Tenemos objetivos diferentes, estilos de vida diferentes». «Ricardo, ¿de qué estás hablando?» La voz de Esperanza tembló ligeramente. «Hemos estado construyendo una vida juntos. El restaurante va mejor que nunca. Tenemos esta casa hermosa. Estábamos planeando...» «Esperanza», la interrumpió suavemente. «He conocido a alguien más». Las palabras cayeron en la cocina como piedras arrojadas a un estanque quieto, creando ondas de shock que se expandieron en círculos cada vez más amplios. Esperanza se quedó inmóvil por un momento, procesando la información como si hubiera sido pronunciada en un idioma extranjero. «¿Qué dijiste?» «Me he enamorado de otra persona». Ricardo mantuvo su voz firme pero gentil. «Se llama Sofía. La conocí hace varios meses en una conferencia de negocios». El recipiente de plástico que Esperanza tenía en la mano cayó al piso, derramando salsa verde sobre las baldosas de terracota. Ella no se agachó para limpiarlo. No se movió en absoluto. «¿Varios meses?» Su voz era apenas un susurro. ¿Has estado engañándome durante meses?» «Esperanza, sé que esto es difícil de escuchar, pero...» «¿Difícil de escuchar?» La voz de Esperanza explotó en la cocina, reverberando contra las paredes de azulejos Talavera. «Ricardo, llevamos 15 años casados. 15 años». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero su postura se mantuvo erecta, como si su columna vertebral estuviera hecha de acero templado. «Lo sé, y precisamente por eso quiero ser honesto contigo ahora». Ricardo mantuvo su tono calmado, aunque internamente se preparó para la tormenta emocional que sabía que vendría. «Podríamos seguir fingiendo que todo está bien, pero no sería justo para ninguno de los dos». «¿Fingiendo?» Esperanza se acercó a él, sus ojos ardiendo con una mezcla de dolor y furia. «Todo este tiempo he estado fingiendo. Cuando trabajaba 16 horas al día para construir nuestro negocio. Cuando rechacé ofertas de otros restauranteros para mantener nuestra sociedad. Cuando...» Su voz se quebró y tuvo que detenerse para respirar profundamente. «El restaurante», continuó Ricardo. «Ese es exactamente el problema, Esperanza. Tu mundo entero gira alrededor del restaurante. No hay espacio para nada más. No para una conversación real, no para planear un futuro más amplio, no para tus aventuras con otras mujeres», gritó Esperanza, su compostura finalmente rompiéndose por completo. «El restaurante que tú me pediste que construyera, las recetas que desarrollé siguiendo tus sugerencias, el negocio que crecimos juntos». Ricardo extrajo los papeles del divorcio del bolsillo interior de su saco y los colocó sobre la barra de desayuno. «Ya hablé con mi abogado.
He preparado todos los documentos necesarios para que este proceso sea lo más sencillo posible para ambos. Esperanza miró los papeles como si fueran serpientes venenosas. ¿Ya hablaste con tu abogado? Su voz ahora era peligrosamente baja, sin siquiera discutirlo conmigo primero. Esperanza, sé que estás molesta, pero una vez que te calmes y revises los documentos, vas a ver que he sido muy justo en la división de... ¿Justo? Esperanza tomó los papeles y comenzó a hojearlos rápidamente, sus ojos moviéndose frenéticamente sobre el texto legal. ¿Llamas justo a esto? La casa está a nombre de tu empresa. El departamento de inversión también. Los terrenos de Cuernavaca. Su voz se fue apagando mientras leía, reemplazada por un silencio que era mucho más aterrador que sus gritos. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos mostraban algo que Ricardo nunca había visto antes. Una frialdad calculada que transformaba completamente su expresión. ¿Y el restaurante, Ricardo? Preguntó con una calma artificial. ¿Qué dice aquí sobre mi restaurante? Técnicamente la mayoría de las acciones están a mi nombre. Ricardo se aclaró la garganta. Pero por supuesto, tú puedes seguir manejándolo como siempre lo has hecho. Solo que ahora como empleada, no como socia. El silencio que siguió fue tan completo que Ricardo podía escuchar el zumbido del refrigerador y el tic-tac del reloj de la abuela de Esperanza que colgaba en la pared. Empleada, repitió Esperanza lentamente. En el negocio que construí con mis propias manos. Esperanza, entiendo que estés molesta, pero si revisas los documentos originales, los documentos que firmé confiando en ti, ella dejó los papeles sobre la barra con movimientos deliberadamente controlados. Los documentos que nunca me explicaste completamente porque me dijiste que era muy complicado para que yo los entendiera. Ricardo comenzó a sentir la primera punzada de incomodidad. La reacción de Esperanza no estaba siguiendo el guión que había imaginado. Había esperado lágrimas, súplicas, tal vez incluso histeria, pero no esta furia fría y calculada. Esperanza, sé que esto es un shock, pero con el tiempo vas a entender que es lo mejor para ambos. Tú puedes concentrarte en lo que realmente te gusta, que es la cocina, sin tener que preocuparte por los aspectos comerciales. Y yo puedo... ¿Puedes qué, Ricardo? Esperanza se cruzó de brazos. ¿Puedes llevarte todo lo que construimos juntos para empezar una nueva vida con tu novia de 20 y tantos años? Sofía tiene 29 años. Ricardo corrigió automáticamente. Luego se dio cuenta de su error. Ah, ¿qué diferencia hace? La sonrisa de Esperanza no llegó a sus ojos. 29 años. Supongo que entiende mucho mejor que yo los aspectos comerciales de la vida. Como dije, es especialista en mercadotecnia internacional. Tiene experiencia en expansión de negocios. ¿Y planean expandir mi restaurante internacionalmente? Bueno, técnicamente no es tu restaurante, Esperanza. Los documentos legales son muy claros al respecto. Esperanza asintió lentamente como si finalmente entendiera algo fundamental. Ya veo. Así que durante 15 años, mientras yo trabajaba como esclava para construir nuestro sueño, tú estabas planeando cómo quitármelo todo legalmente. No es así, Esperanza. Simplemente fui más cuidadoso con los aspectos legales. Eso no significa que... Sal de mi casa, dijo Esperanza de repente. ¿Qué? Que salgas de mi casa. Ahora. Esperanza, esta también es mi casa. No puedes simplemente... ¿Mi casa? Esperanza se rió, pero era un sonido amargo y desprovisto de humor. Perdón, tienes razón. Es tu casa, como todo lo demás. Pero esta noche no quiero verte aquí. Ricardo se quedó inmóvil por un momento, sin saber cómo responder. Esta versión de Esperanza era completamente nueva para él. Fría, calculada, peligrosa. Está bien, dijo finalmente. Me voy a quedar en un hotel esta noche. Pero mañana necesitamos sentarnos como adultos y discutir esto racionalmente. Oh, estoy siendo muy racional, Ricardo. Esperanza recogió los papeles del divorcio y los mantuvo contra su pecho. Más racional de lo que he sido en años. Ricardo recogió sus llaves y caminó hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. Esperanza, sé que estás herida, pero espero que eventualmente puedas entender que esto es realmente lo mejor para... Ricardo. La voz de Esperanza lo detuvo en seco. Hay algo que necesitas saber. Él se volvió hacia ella. ¿Qué?
Esperanza sonrió, y por primera vez en toda la noche la sonrisa llegó completamente a sus ojos. Mañana va a ser un día muy interesante para ti. La madrugada del miércoles amaneció gris y pesada sobre la Ciudad de México. Las nubes bajas cargadas de humedad amenazaban con una de esas lluvias torrenciales de octubre que transformaban las calles en ríos y el tráfico en una pesadilla de 2 horas. Ricardo Vega despertó en la suite ejecutiva del Hotel Four Seasons, con el cuello adolorido por haber dormido en una posición incómoda y un dolor de cabeza que pulsaba detrás de sus ojos como un tambor desafinado. La habitación elegante, con su decoración en tonos beige y dorado, normalmente le proporcionaba una sensación de lujo y control, pero esta mañana se sentía extrañamente vacía y fría. Los ventanales ofrecían una vista panorámica del Paseo de la Reforma, donde los primeros ejecutivos ya se dirigían a sus oficinas en automóviles con vidrios polarizados, pero Ricardo apenas notó el paisaje urbano que generalmente lo inspiraba. Se dirigió al baño de mármol y se miró en el espejo. Su reflejo mostraba ojeras pronunciadas y una barba de 2 días que le daba un aspecto desaliñado poco característico en él. La conversación fue mejor de lo esperado, se dijo a sí mismo mientras abría la llave de la ducha. Esperanza se lo tomó mal inicialmente, pero eso era predecible. En unos días se dará cuenta de que no tiene más opción que aceptar los términos. El agua caliente golpeó sus hombros tensos mientras recordaba los eventos de la noche anterior. La reacción de Esperanza había sido más intensa de lo que había anticipado, pero el resultado final había sido el mismo. Los papeles del divorcio estaban en sus manos. Las condiciones eran innegociables, y ahora solo era cuestión de tiempo antes de que firmara y aceptara la nueva realidad. Su teléfono sonó mientras se vestía con una camisa blanca recién planchada que había enviado a lavar el día anterior. Era Sofía. «Buenos días, campeón». Su voz sonaba brillante y llena de energía. «¿Cómo te fue anoche?» «Como esperábamos». Ricardo se ajustó la corbata frente al espejo. Esperanza se molestó inicialmente, pero ya le entregué los documentos. Ahora es solo cuestión de que los revise con calma y acepta la realidad. ¿Quieres que nos veamos para desayunar? Podríamos ir a ese café en la Roma Norte que te gusta. Perfecto. Necesito pasar por la oficina primero para revisar unos asuntos, pero puedo estar allí a las 9. Te amo, Ricardo. Estoy tan emocionada de que finalmente podamos empezar nuestra vida juntos sin secretos. Yo también te amo. Nos vemos en 1 hora. Ricardo colgó con una sonrisa genuina. Por primera vez en meses, se sentía completamente libre de actuar según sus deseos sin tener que inventar excusas o manejar horarios complicados. Recogió su portafolio de piel italiana y bajó al lobby del hotel, donde el conserje ya tenía su automóvil esperando. «Buenos días, señor Vega. ¿Necesita que le llame un taxi hoy?» «No, gracias, Miguel. Voy a manejar». El tráfico matutino hacia Polanco era denso pero fluido. Ricardo encendió el radio y sintonizó una estación de noticias financieras mientras navegaba por las avenidas familiares. Los reporteros discutían las fluctuaciones del peso mexicano y las proyecciones económicas para el último trimestre del año, temas que normalmente capturaban toda su atención, pero esta mañana su mente estaba enfocada en los planes futuros con Sofía. «Para diciembre ya estaremos casados», pensó mientras esperaba en un semáforo. «Para marzo, habremos abierto el primer restaurante en Houston. Para el verano, tal vez tengamos 3 ubicaciones funcionando en Texas». La visión de un imperio gastronómico internacional se expandía en su mente como un mapa brillante lleno de posibilidades. Con Sofía a su lado manejando la mercadotecnia y las relaciones públicas, y con él controlando las finanzas y la estrategia corporativa, no había límites para lo que podrían lograr. Llegó a su oficina en el piso 15 de la torre corporativa a las 8:15. Su secretaria, Patricia, una mujer eficiente de mediana edad que llevaba trabajando con él durante 7 años, ya estaba en su escritorio revisando la agenda del día. «Buenos días, licenciado Vega. Tiene una llamada de conferencia con los inversionistas de Houston a las 10, y el arquitecto que está diseñando la remodelación del restaurante principal quiere confirmar la cita de mañana». «Perfecto, Patricia. ¿Algún mensaje urgente?» «Sí, señor. Su esposa llamó 3 veces desde las 7 de la mañana,
Dice que necesita hablar con usted inmediatamente sobre un asunto legal urgente. Ricardo sintió una pequeña punzada de irritación. Había esperado que Esperanza necesitara algunos días para procesar la información y revisar los documentos con calma, no que empezara a llamar a su oficina a primera hora de la mañana. ¿Dijo algo específico? Solo que era urgente y que necesitaba verlo hoy antes de las 2 de la tarde. Está bien. Dígale que puedo verla a la 1 en mi oficina. Ricardo entró a su despacho privado y cerró la puerta. Las ventanas panorámicas ofrecían una vista espectacular del Valle de México, donde la ciudad se extendía como un océano de concreto y vidrio hasta perderse en el horizonte montañoso. Era una vista que le recordaba constantemente por qué había trabajado tan duro para llegar donde estaba. Se sentó en su silla de cuero ejecutivo y abrió su laptop para revisar los emails matutinos. Tenía mensajes de 3 inversionistas potenciales para el proyecto de expansión internacional, una propuesta de un grupo de restauranteros de Miami que querían asociarse con él, y un reporte financiero detallado que mostraba que el Corazón de Canela había tenido su mejor mes en 2 años. Irónico, pensó mientras revisaba las cifras. Esperanza nunca se dio cuenta de que su obsesión perfeccionista con la calidad de la comida era exactamente lo que hacía del restaurante una inversión tan atractiva para la expansión. Su teléfono interior sonó. Licenciado, el licenciado Hernández está en la línea 2. Pásamelo. Don Ricardo. Hernández al habla. ¿Cómo estuvo la conversación de anoche? Complicada como esperábamos, pero ya está hecho. Le entregué los documentos y ahora solo esperamos su firma. Excelente. ¿Mencionó algo sobre contratar a su propio abogado? No directamente, pero conociendo a Esperanza, probablemente va a buscar una segunda opinión. ¿Eso nos puede crear algún problema? Para nada. La confianza en la voz de Hernández era absoluta. Los documentos están perfectamente redactados. Cualquier abogado que revise el caso va a llegar a la misma conclusión. Usted estructuró sus finanzas de manera completamente legal, y la señora Vega no tiene base legal para reclamar nada significativo. Perfecto. Ella quiere verme esta tarde, probablemente para negociar términos diferentes. Manténgase firme, don Ricardo. Una vez que empiecen a hacer concesiones, siempre van a querer más. Ricardo colgó y se recostó en su silla, sintiendo una satisfacción profunda. Todo estaba procediendo exactamente como había planeado. Para las 2 de la tarde, habría tenido su reunión con Esperanza, habría rechazado cualquier intento de renegociar los términos, y para la noche, estaría cenando con Sofía celebrando el final oficial de su matrimonio. A las 8:50, salió de la oficina para su desayuno con Sofía. El café en la Roma Norte era un lugar bohemio con mesas al aire libre, paredes cubiertas de arte local, y un ambiente relajado que contrastaba perfectamente con la formalidad de su oficina. Sofía ya estaba esperándolo en una mesa junto a la ventana, vestida con un blazer azul marino sobre una blusa blanca que realzaba su piel bronceada. Ricardo se levantó para darle un beso, y él notó que otros clientes en el café voltearon a verla. Sofía tenía esa presencia natural que atraía miradas donde quiera que fuera. ¿Cómo dormiste? Bien, considerando las circunstancias. Se sentó frente a ella y tomó su mano sobre la mesa. ¿Cómo te sientes sobre todo este proceso? Honestamente, un poco nerviosa. Sofía apretó su mano. Sé que estamos haciendo lo correcto, pero no puedo evitar sentir algo de, no sé, culpa. Esperanza parece ser una buena persona. Es una buena persona. Ricardo asintió. Pero eso no significa que seamos compatibles como pareja. La gente cambia, las prioridades evolucionan. Lo que funcionó cuando teníamos 25 años, simplemente no funciona ahora que tenemos objetivos más ambiciosos. El mesero, un joven con una playera de banda de rock y tatuajes en los brazos, se acercó para tomar su orden. Ricardo pidió chilaquiles verdes con pollo, mientras que Sofía optó por avocado toast con salmón ahumado. Háblame de los planes para Houston, dijo Sofía una vez que el mesero se alejó. ¿Los inversionistas ya confirmaron el financiamiento? Durante los siguientes 40 minutos discutieron cada aspecto de la expansión internacional. Sofía había preparado un análisis demográfico detallado de la población mexicana en Texas
identificado las mejores ubicaciones para los restaurantes y desarrollado una estrategia de marketing que combinaría autenticidad cultural con sofisticación contemporánea. La clave es posicionar los restaurantes como auténtica cocina mexicana gourmet, explicó Sofía mientras dibujaba diagramas en una servilleta. No queremos competir con los lugares de comida rápida, sino crear una experiencia culinaria que justifique precios más altos. Exactamente. Ricardo bebió un sorbo de su café americano. Esperanza siempre entendió la parte artística de la cocina, pero nunca captó completamente la importancia del posicionamiento comercial. ¿Crees que ella va a intentar sabotear los planes de expansión? No tiene forma de hacerlo. Ricardo sonrió con confianza. Legalmente no tiene ningún control sobre las decisiones comerciales del restaurante. Puede seguir cocinando, pero las decisiones estratégicas son completamente mías. Sofía asintió, pero Ricardo notó una expresión ligeramente preocupada en su rostro. ¿Qué pasa?, preguntó. Es solo que... Bueno, Esperanza conoce todos los secretos del restaurante. Las recetas, los proveedores, los empleados clave. ¿Qué pasa si decide abrir su propio lugar y competir directamente contigo? Ricardo consideró la pregunta por un momento. Era algo que había cruzado por su mente durante las últimas semanas, pero había llegado a la conclusión de que no representaba una amenaza real. Esperanza no tiene el capital inicial para abrir un restaurante propio, explicó. Y más importante, no tiene la experiencia comercial para manejar todos los aspectos de un negocio independiente. Sabe cocinar, pero no sabe nada sobre negociaciones con landlords, permisos municipales, marketing, manejo de inventarios. Pero podría aprender, insistió Sofía. Podría, pero le tomaría años desarrollar esa experiencia. Para entonces, nosotros ya tendremos 5 o 6 ubicaciones funcionando en Estados Unidos. El teléfono de Ricardo vibró con un mensaje de texto. Era de Patricia. Su esposa insiste en verlo antes de la 1. Dice que es extremadamente urgente y que tiene nueva información legal. ¿Qué dice?, preguntó Sofía notando su expresión. Esperanza quiere adelantar nuestra reunión. Aparentemente tiene nueva información legal. ¿Qué tipo de información legal podría tener? Probablemente consultó con algún abogado que le dio falsas esperanzas sobre sus opciones. Ricardo guardó el teléfono. Es normal. La mayoría de las personas en su situación buscan una segunda opinión, esperando escuchar algo diferente. ¿Deberías estar preocupado? Para nada. Ricardo terminó su café. Los documentos que firmó a lo largo de los años son muy claros. No hay ninguna laguna legal que pueda explotar. Pero mientras caminaba de regreso a su automóvil después del desayuno, Ricardo sintió una pequeña incomodidad en el estómago. La frase «nueva información legal» seguía resonando en su mente. Esperanza no era el tipo de persona que haría amenazas vacías o que buscaría confrontación, sin una razón sólida. Probablemente es solo un abogado inescrupuloso que le dijo lo que quería escuchar a cambio de una consulta cara. Se dijo a sí mismo mientras manejaba de regreso a Polanco. Para la tarde todo estará aclarado. De regreso en su oficina, Ricardo se concentró en la llamada de conferencia con los inversionistas de Houston. Durante 2 horas discutieron proyecciones financieras, cronogramas de apertura y estrategias de marketing para los nuevos restaurantes. La conversación fue productiva y reforzó su confianza en que estaba tomando las decisiones correctas para su futuro profesional. A las 12:30, Patricia tocó la puerta de su oficina. Licenciado, su esposa acaba de llegar. Está en la sala de juntas con... Patricia hizo una pausa. Bueno, no vino sola. ¿Cómo que no vino sola? Trajo a una mujer joven, muy elegante. Dicen que ambas necesitan hablar con usted urgentemente. Ricardo frunció el ceño. No tenía idea de quién podría haber acompañado a Esperanza. Tal vez había traído a su hermana Elena para apoyo moral, aunque Elena vivía en Guadalajara y raramente visitaba la Ciudad de México. Está bien, Patricia. Dígales que pasen. Ricardo organizó rápidamente los documentos en su escritorio y se ajustó la corbata. Quería proyectar autoridad profesional durante esta reunión, establecer claramente que esta era una discusión de negocios, no un drama doméstico.
La puerta se abrió y Esperanza entró a la oficina con paso decidido. Llevaba un vestido negro elegante que Ricardo no recordaba haberle visto antes, y su cabello estaba peinado en un chongo sofisticado que le daba un aire de seriedad profesional. Pero lo que realmente llamó su atención fue la mujer que la acompañaba. Era joven, probablemente de unos 30 años, con cabello castaño ondulado que le llegaba a los hombros y ojos verdes brillantes que examinaban la oficina con curiosidad profesional. Vestía un traje sastre color gris perla que claramente había sido hecho a la medida, y llevaba un portafolio de piel que coincidía perfectamente con sus zapatos de tacón bajo. «Ricardo», dijo Esperanza con una voz controlada que no revelaba ninguna emoción. «Te presento a la licenciada Carmen Mendoza, mi nueva abogada». Ricardo sintió como si alguien le hubiera golpeado el estómago con un martillo. Una abogada. Esperanza había contratado a una abogada. Y no cualquier abogada. Por su apariencia y presencia, claramente era alguien que trabajaba para un bufete de alto nivel. «Mucho gusto, licenciado Vega». Carmen Mendoza se acercó y le extendió la mano con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. «He estado revisando algunos documentos muy interesantes relacionados con su matrimonio y sus negocios. El gusto es mío». Ricardo estrechó su mano notando que su apretón era firme y confiado. «Por favor, tomen asiento». Las dos mujeres se sentaron en las sillas frente a su escritorio, y Ricardo no pudo evitar notar que se movían con una coordinación que sugería que habían planeado cuidadosamente esta reunión. «Licenciado Vega», comenzó Carmen, abriendo su portafolio y extrayendo una carpeta gruesa. «Mi clienta me ha proporcionado información muy detallada sobre la estructura legal y financiera de sus negocios, y debo decir que hay varios aspectos que requieren aclaración inmediata. No sé a qué se refiere». Ricardo mantuvo su voz firme, aunque internamente comenzó a sentir las primeras señales de alarma. «Todos nuestros documentos matrimoniales y corporativos están perfectamente en orden. Eso es exactamente lo que necesitamos discutir». Carmen sonrió nuevamente, esta vez con un toque de algo que Ricardo no pudo identificar completamente. «Verá, mi clienta ha sido muy, digamos, confiada durante los últimos 15 años, pero ayer en la noche decidió revisar algunos documentos que tenía guardados en casa». Esperanza habló por primera vez desde las presentaciones. «Ricardo, ¿recuerdas los papeles que me pediste que firmara hace 3 años? ¿Los de la reestructuración corporativa que dijiste que era solo para optimizar impuestos?» Ricardo sintió que la temperatura de la oficina había bajado varios grados. «Vagamente. ¿Qué tienen que ver con...?» «Resulta que conservé copias». Esperanza abrió su propia carpeta y extrajo varios documentos. Al principio no entendía por qué, pero algo me decía que debía guardarlos. Tal vez fue intuición femenina. Carmen tomó los documentos de Esperanza y los organizó sobre el escritorio de Ricardo con movimientos precisos. «Licenciado Vega, estos documentos muestran que hace 3 años usted transfirió varias propiedades matrimoniales a nombre de empresas que aparentemente controla en su totalidad. Sin embargo, hay un problema técnico muy interesante». «¿Qué tipo de problema?» Ricardo trató de mantener su voz controlada, pero podía sentir que su corazón comenzaba a latir más rápido. «Las transferencias se realizaron sin el consentimiento explícito e informado de la señora Vega para la disposición de bienes matrimoniales». Carmen señaló varios párrafos en los documentos con un bolígrafo dorado. «Según el artículo 168 del Código Civil, ambos cónyuges deben dar su consentimiento expreso para la enajenación de bienes inmuebles que constituyen el patrimonio familiar». Esperanza firmó todos los documentos necesarios. Ricardo comenzó a revisar los papeles. «Aquí están sus firmas». «Sí, pero aquí está el problema». Carmen abrió otra carpeta. «Las firmas aparecen en documentos de Mía distintos. Reestructuración fiscal, no en documentos de enajenación de bienes matrimoniales. La ley es muy específica sobre el lenguaje que debe utilizarse para este tipo de transacciones». Ricardo sintió como si el piso bajo sus pies comenzara a moverse. Recordó vagamente que Hernández había mencionado algo sobre lenguaje técnico cuando prepararon esos documentos, pero en ese momento había estado más enfocado en los beneficios fiscales que en los detalles legales.
Además, continuó Carmen, hemos descubierto algo muy interesante sobre la estructura de propiedad del restaurante Corazón de Canela. El restaurante está legalmente estructurado como una sociedad anónima, donde yo tengo la mayoría de las acciones. Ricardo trató de sonar confiado. Correcto. Carmen sonrió. Pero lo que es fascinante es que las recetas originales, el concepto del restaurante, el nombre comercial y la reputación fueron desarrollados antes de que se estableciera la estructura corporativa. Eso los convierte en propiedad intelectual matrimonial. Ricardo sintió como si alguien le hubiera arrojado agua helada en la cara. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que aunque usted pueda poseer las acciones de la empresa, mi clienta tiene derechos legales sobre los activos intelectuales que constituyen el verdadero valor del negocio. Carmen organizó más documentos. Sin las recetas de Esperanza, sin su reputación como chef, sin el concepto original que ella desarrolló, la sociedad anónima es esencialmente una cáscara vacía. Esperanza habló nuevamente, esta vez con una sonrisa que Ricardo nunca había visto antes. También encontré algo más interesante anoche, Ricardo. ¿Recuerdas que siempre manejabas toda la correspondencia legal de la casa? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que nunca revisé personalmente nuestra casilla de correo en el banco, pero anoche sí lo hice. Carmen extrajo otro conjunto de documentos. Resulta que durante los últimos 8 meses, se han estado enviando estados de cuenta y notificaciones legales a una dirección que no es la residencia familiar. Una dirección en La Condesa, específicamente. Ricardo sintió como si todos sus órganos internos se hubieran solidificado de repente. No sé de qué están hablando. ¿No? Esperanza lo miró directamente a los ojos. Porque esta dirección coincide exactamente con el departamento que supuestamente compraste como inversión inmobiliaria. El mismo departamento donde, según mis investigaciones, vive una tal Sofía Restrepo. El silencio en la oficina era tan denso que Ricardo podía escuchar el zumbido del aire acondicionado y el ruido distante del tráfico en la calle. Su mente trabajaba frenéticamente, tratando de calcular cuántos sabían realmente y qué podía negar de manera creíble. «Ricardo», dijo Esperanza, y por primera vez su voz contenía una nota de tristeza genuina mezclada con la furia. ¿Sabes cuál es la parte más dolorosa de todo esto? ¿Cuál?, preguntó él apenas audiblemente. Que durante todos estos meses, mientras tú planeabas cómo quitarme todo lo que habíamos construido juntos, yo estaba trabajando 16 horas al día para hacer el restaurante más exitoso que nunca, porque pensé que estaba construyendo nuestro futuro, no el tuyo con otra mujer. Carmen cerró una de las carpetas con un sonido seco que resonó en la oficina como un disparo. Licenciado Vega, basándome en la evidencia que hemos recopilado, tengo razones para creer que ha habido múltiples violaciones de los derechos matrimoniales de mi clienta, incluyendo pero no limitándose a enajenación fraudulenta de bienes matrimoniales, ocultamiento de activos y uso de propiedades matrimoniales para actividades extramaritales. ¿Eso es completamente falso? Carmen levantó una ceja. Porque también tengo fotografías de usted entrando y saliendo del departamento de la Condesa en múltiples ocasiones durante los últimos 6 meses, todas con fechas y horas documentadas. Ricardo sintió como si estuviera cayendo por un precipicio sin fin. Su plan perfectamente orquestado se desmoronaba frente a sus ojos como un castillo de naipes en una tormenta. ¿Qué quieren?, preguntó finalmente. Justicia, respondió Esperanza inmediatamente, y una división equitativa de todo lo que construimos juntos durante 15 años de matrimonio. Además, agregó Carmen, mi clienta está considerando presentar una demanda por daños y perjuicios relacionados con el daño emocional y financiero causado por sus acciones fraudulentas. Esto es ridículo. Ricardo trató de recuperar algo de su compostura. Ustedes están malinterpretando documentos legales complejos y haciendo acusaciones sin fundamento. Carmen cerró su portafolio y se levantó de su asiento. Licenciado Vega, le sugiero que consulte con su abogado antes de hacer más declaraciones. Basándome en la evidencia que tenemos, estoy muy confiada en que un juez verá este caso de manera muy diferente a como usted lo ha estado manejando. Esperanza también se levantó,
Pero antes de dirigirse hacia la puerta, se acercó al escritorio de Ricardo. «¿Hay una cosa más, Ricardo?», dijo inclinándose ligeramente hacia él. «Algo que tal vez quieras saber antes de que te vayas a casa esta noche». «¿Qué? Tu novia Sofía...». Esperanza sonrió con esa expresión que había mostrado la noche anterior. «Resulta que ella y yo tuvimos una conversación muy interesante esta mañana». Ricardo sintió como si el mundo entero se hubiera detenido de repente. «¿Qué? ¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que Sofía ahora sabe exactamente qué tipo de hombre eres realmente, y que conoce todos los detalles sobre cómo planeas usar su experiencia en marketing para expandir un negocio que le robaste a tu esposa. Eso es imposible. Sofía me ama. Ella entiende». «¿Entiende qué, Ricardo?». Esperanza se irguió completamente. «Entiende que un hombre que es capaz de traicionar a la mujer con quien vivió 15 años, ¿también es capaz de traicionarla a ella?». Carmen se dirigió hacia la puerta. «Licenciado Vega, esperamos su respuesta a nuestras propuestas para una división equitativa antes del viernes. Después de esa fecha, procederemos con todas las acciones legales correspondientes». «Esperen». Ricardo se levantó de su silla. «¿Dónde está Sofía ahora?». Esperanza se detuvo en el umbral de la puerta y se volteó hacia él una última vez. «¿Por qué no la llamas y se lo preguntas tú mismo?». Y con eso ambas mujeres salieron de la oficina, dejando a Ricardo solo con el eco de sus tacones sobre el mármol y una sensación creciente de que su mundo perfectamente controlado acababa de volverse completamente impredecible. Ricardo se desplomó en su silla, su mente trabajando frenéticamente para procesar todo lo que había ocurrido en los últimos 30 minutos. Con manos temblorosas, tomó su teléfono y marcó el número de Sofía. El teléfono sonó una vez, 2 veces, 3 veces. Al cuarto timbre contestó. «Hola, Ricardo». Su voz sonaba diferente, fría, distante. «Sofía, ¿dónde estás?». Esperanza dijo que ustedes hablaron esta mañana». «Así es. Tuvimos una conversación muy reveladora». «¿De qué hablaron exactamente?». Una pausa larga. «De ti, Ricardo. De quién eres realmente». Y la línea se cortó. Ricardo se quedó sentado en su oficina, mirando el teléfono silencioso en su mano, mientras afuera las nubes grises finalmente se abrían y comenzaba a llover torrencialmente sobre la Ciudad de México. La lluvia martillaba contra los ventanales del Café La Botánica, en la colonia Roma Norte, como si quisiera romper el cristal y arrastrar todo a su paso. Era las 3 de la tarde del miércoles, pero el cielo plomizo hacía parecer que el día se acercaba prematuramente a su fin. Sofía Restrepo estaba sentada en una mesa junto a la ventana, observando cómo los transeúntes corrían bajo la lluvia buscando refugio, sus paraguas volteándose por el viento que había convertido las calles en ríos temporales. Tenía las manos entrelazadas alrededor de una taza de café americano que se había enfriado hacía 20 minutos, pero no había tocado la bebida. Su mente estaba completamente enfocada en procesar los eventos extraordinarios de las últimas 12 horas. Eventos que habían transformado su comprensión de la realidad tan dramáticamente como la tormenta había transformado el paisaje urbano afuera. El sonido de la puerta del café abriéndose la hizo levantar la vista. Esperanza Vega entró sacudiendo un paraguas negro, su cabello ligeramente húmedo enmarcando un rostro que mostraba una determinación que Sofía había aprendido a reconocer en las últimas horas. Esperanza se acercó a la mesa con pasos decididos, pero sin la hostilidad que Sofía había temido durante toda la mañana. «¿Cómo te fue en la oficina de Ricardo?», preguntó Sofía mientras Esperanza se sentaba frente a ella. «Exactamente como esperábamos». Esperanza se quitó una chaqueta ligera y la colgó en el respaldo de su silla. La expresión en su cara cuando Carmen comenzó a explicar las implicaciones legales de sus maniobras financieras valió cada peso que voy a pagar en honorarios de abogada. Sofía sonrió por primera vez en todo el día. Una sonrisa que contenía una mezcla compleja de satisfacción, tristeza y algo que podría haber sido el comienzo de una amistad inesperada. «¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?», dijo Sofía, finalmente tomando un sorbo de su café frío. «Ayer a esta hora yo estaba planeando mi futuro como la segunda esposa de Ricardo Vega, convencida de que había encontrado al hombre perfecto. Y ahora
Ahora me doy cuenta de que encontré al hombre perfecto para enseñarme exactamente qué tipo de persona no quiero ser. Esperanza ordenó un té de manzanilla con miel cuando se acercó el mesero, un joven con lentes hipsters y una playera que decía, "Coffee is my love language". El café tenía una atmósfera bohemia y relajada que contrastaba dramáticamente con la intensidad de la conversación que estaban manteniendo. «Sofía, quiero que sepas que no te culpo por nada de esto», dijo Esperanza, una vez que el mesero se alejó. «Tú no sabías que Ricardo estaba casado cuando lo conociste, ¿verdad?» «No al principio». Sofía negó con la cabeza. «Cuando nos conocimos en la conferencia del Four Seasons, él se presentó como un empresario soltero que estaba explorando oportunidades de expansión internacional. Me dijo que había estado casado anteriormente, pero que se había divorciado hacía 2 años. ¿Cuándo descubriste la verdad?» «Hace 3 meses». Sofía se recargó hacia atrás en su silla. «Encontré unos documentos en su portafolio que mencionaban claramente su estado civil actual. Cuando lo confronté, me dio toda una explicación sobre cómo su matrimonio había terminado emocionalmente años atrás, pero que no había formalizado el divorcio por razones financieras complejas. ¿Y le creíste?» «Quería creerle», Sofía admitió. «Me dijo que necesitaba tiempo para desenredar las finanzas de manera que fuera justo para ambos, que tú sabías sobre nuestra relación y que habías acordado mantener las apariencias hasta que se resolvieran los aspectos legales». Esperanza tomó aire profundamente, conteniendo la furia que había estado sintiendo desde que se enteró de la existencia de Sofía. «Sofía, yo no tenía ni la menor idea de que existías hasta anoche cuando Ricardo me dijo que me estaba dejando por ti. Lo sé». La voz de Sofía se quebró ligeramente. «Cuando llegaste a mi departamento esta mañana y me contaste la verdadera cronología de los eventos. Cuando me mostraste que Ricardo había estado planeando este divorcio durante meses, sin decirte nada. Dios mío, Esperanza. Me sentí como la persona más estúpida del mundo». Esperanza extendió su mano y tocó suavemente el brazo de Sofía. «No eres estúpida. Fuiste manipulada por un experto. Ricardo ha estado perfeccionando sus habilidades de manipulación durante años. ¿Sabes lo que me duele más?» Sofía levantó la vista para mirar directamente a Esperanza. «No es solo que me mintiera sobre su situación matrimonial. Es que todo nuestro plan de negocios, toda la estrategia de expansión internacional que desarrollamos juntos, él iba a usar mi trabajo para robar tu restaurante y expandirlo con mi experiencia profesional. ¿Qué quieres decir exactamente?» Sofía abrió su laptop y la giró para que Esperanza pudiera ver la pantalla. Mostró una presentación elaborada con gráficos coloridos, análisis de mercado detallados y proyecciones financieras. «Esto es lo que he estado trabajando durante los últimos 4 meses», explicó Sofía, pasando por las diapositivas. «Una estrategia completa para expandir Corazón de Canela a Houston, Dallas, Miami y Los Ángeles. Estudié tu menú, analicé las recetas, identifiqué cuáles serían los platillos más exitosos en cada mercado demográfico específico». Esperanza observó las presentaciones con una mezcla de asombro e indignación. «Sofía, esto es brillante. El nivel de detalle, la investigación de mercado, las adaptaciones culturales. Esto representa meses de trabajo profesional de alto nivel». «Exactamente. Y Ricardo planeaba usar todo este trabajo para expandir un negocio que te iba a robar legalmente, mientras me convencía de que estaba construyendo nuestro futuro juntos. ¿Cuánto le habría costado contratar a una firma de marketing internacional para desarrollar este tipo de estrategia? Fácilmente $200,000, tal vez más». Sofía cerró la laptop con un sonido seco. «Pero él consiguió que yo lo hiciera gratis, motivada por el amor y la promesa de un futuro compartido». El té de Esperanza llegó, emanando un aroma dulce y reconfortante que contrastaba con la amargura de la conversación. Ella lo sostuvo entre sus manos como si fuera una fuente de calor, en medio de una tormenta emocional. «Sofía, hay algo que necesito preguntarte y quiero una respuesta completamente honesta. Lo que sea. ¿Realmente estás enamorada de Ricardo o estás enamorada de la persona que él pretendía ser?» Sofía consideró la pregunta por un largo momento, mirando hacia afuera donde la lluvia había comenzado a disminuir, pero las calles seguían brillando con reflejos húmedos. «Esa es exactamente la pregunta que me he estado haciendo toda la mañana».
dijo finalmente, cuando Ricardo me contaba sus planes de negocios, su visión para el futuro, su ambición de crear un imperio gastronómico internacional. Me sentía como si hubiera encontrado a mi alma gemela profesional, alguien que entendía mis propios sueños de trabajar en proyectos internacionales significativos. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que esos planes estaban construidos sobre una fundación de mentiras y traición. El hombre del que me enamoré no existe. Es un personaje que Ricardo construyó para manipularme. Esperanza asintió lentamente. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de toda esta situación? El nivel de planificación que requirió. Ricardo no solo tuvo que mentirte a ti sobre su estado civil, y mentirme a mí sobre su felicidad matrimonial. Tuvo que coordinar horarios, inventar viajes de negocios, manejar finanzas dobles, mantener dos vidas completamente separadas durante meses. Y hacerlo tan bien que ninguna de las dos sospechó hasta ayer, agregó Sofía. Eso requiere un nivel de frialdad emocional que francamente me aterroriza. Es exactamente por eso que creo que podemos ayudarnos mutuamente. Esperanza se inclinó hacia adelante. Ricardo calculó mal una cosa importante. Asumió que tú y yo nos odiaríamos mutuamente cuando descubriéramos la verdad. No consideró la posibilidad de que pudiéramos trabajar juntas. Sofía levantó una ceja con interés. ¿Qué tienes en mente? Carmen dice que el caso legal va a ser complicado, pero que tenemos evidencia sólida para demostrar que Ricardo manipuló documentos matrimoniales y ocultó activos. Sin embargo, la parte más difícil va a ser probar el alcance total de sus maniobras financieras. ¿Y cómo puedo ayudar con eso? Tú conoces aspectos de las finanzas de Ricardo que yo nunca vi, Esperanza explicó. Los planes de inversión, las cuentas bancarias que usaba para el departamento de la condesa, las conversaciones que tuvo contigo sobre estructuras corporativas. Toda esa información podría ser crucial para el caso legal. Sofía nodded slowly, comenzando a entender hacia dónde se dirigía la conversación. Además, continuó Esperanza, tu estrategia de marketing internacional es brillante, pero Ricardo la iba a usar para un negocio construido sobre fraude. ¿Qué pasaría si pudiéramos usar esa misma estrategia para un negocio construido sobre honestidad y justicia? ¿Estás sugiriendo que trabajemos juntas? Estoy sugiriendo que consideremos esa posibilidad. Esperanza bebió un sorbo de su té. Tú tienes la experiencia en marketing internacional que yo necesito. Yo tengo las recetas, la reputación y, con suerte después del juicio, los recursos para hacer que suceda. Juntas podríamos construir algo real. Sofía se quedó en silencio por varios minutos, procesando la propuesta. Afuera la lluvia había parado completamente, y los primeros rayos de sol comenzaban a filtrarse a través de las nubes, creando arcoíris efímeros en las gotas de agua que colgaban de los árboles. Esperanza, hay algo más que necesitas saber, dijo Sofía finalmente. Algo que descubrí anoche después de que Ricardo me llamara para contarme sobre su conversación contigo. ¿Qué? Revisé sus correos electrónicos en la laptop que dejó en el departamento. Sofía bajó la voz. Ricardo no solo estaba planeando expandir tu restaurante, también estaba negociando para vender los derechos de franquicia a una cadena corporativa estadounidense. Esperanza sintió como si alguien le hubiera dado una bofetada. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que una vez que hubiera establecido 3 o 4 ubicaciones exitosas usando mi estrategia de marketing, iba a vender todo el concepto a una empresa como Chipotle o Qdoba. Los correos hablan de una venta potencial de entre 5 y 8 millones de dólares. Dios mío. Esperanza se recargó hacia atrás en su silla. No solo me iba a robar el restaurante. Iba a vender mi trabajo de toda la vida a una corporación que lo convertiría en otra cadena de comida rápida genérica. Exactamente. Y adivina quién iba a recibir todo el dinero de esa venta. Ricardo. Ricardo, confirmó Sofía. No había ninguna provisión para compartir las ganancias conmigo, a pesar de que mi trabajo sería fundamental para el éxito de la expansión. Esperanza se quedó en silencio por un momento, absorbiendo la magnitud completa de la traición de Ricardo. Sofía, ¿tienes copias de esos correos electrónicos? Sí, los descargué y los guardé en mi propio dispositivo antes de que Ricardo pudiera darse cuenta. Carmen necesita ver esos correos inmediatamente.
Pueden ser la evidencia clave para demostrar no solo fraude matrimonial, sino también intención de lucrar ilegalmente con propiedad intelectual que técnicamente es mía. Sofía asintió. Los tengo aquí en mi laptop. Podemos llamar a Carmen ahora mismo. Esperanza sacó su teléfono y marcó el número de su abogada. Carmen, soy Esperanza. ¿Puedes venir al café La Botánica en la Roma Norte? Sofía tiene información que va a cambiar completamente nuestro caso. Sí, ahora mismo. Perfecto, te esperamos. Mientras esperaban a que Carmen llegara, Sofía y Esperanza continuaron discutiendo los detalles de todo lo que habían descubierto. Cada nueva revelación agregaba otra capa de complejidad al engaño de Ricardo. ¿Sabes lo que me parece más increíble?, dijo Sofía. La facilidad con la que Ricardo mentía. Nunca dudaba, nunca se contradecía, nunca mostraba ninguna señal de culpa o incomodidad. Esa fue una de las cosas que más me atrajo de él cuando éramos jóvenes, admitió Esperanza. Su confianza absoluta, su capacidad de tomar decisiones rápidas sin segundo guisarse. Pensé que era una fortaleza. Ahora me doy cuenta de que era una advertencia. ¿Alguna vez sospechas que había otras mujeres antes de mí? Esperanza consideró la pregunta cuidadosamente. Nunca tuve evidencia concreta, pero... sí, hubo periodos durante los últimos años cuando su comportamiento cambiaba. Viajes de negocios más frecuentes, reuniones nocturnas que se extendían hasta muy tarde, una distancia emocional que yo atribuía al estrés del trabajo. O sea que has estado viviendo con un extraño durante años sin saberlo. Y tú has estado construyendo un futuro con un hombre que nunca existió realmente. Ambas mujeres se quedaron en un silencio contemplativo, procesando la magnitud de sus respectivas pérdidas. Carmen llegó al café 15 minutos después, entrando con la presencia autoritaria que había desarrollado durante años de práctica legal exitosa. Se sentó en la mesa con ellas, y inmediatamente se enfocó en el asunto en cuestión. Sofía, Esperanza me contó por teléfono que tienes evidencia adicional. ¿Qué descubriste exactamente? Sofía abrió su laptop y giró la pantalla para que Carmen pudiera ver los correos electrónicos. Estos son correos entre Ricardo y ejecutivos de 3 diferentes cadenas de restaurantes estadounidenses. Todas las conversaciones están fechadas durante los últimos 2 meses, después de que él ya había comenzado los procedimientos de divorcio. Carmen leyó los correos con la concentración de un detective examinando evidencia crucial. Sus ojos se movían rápidamente sobre el texto, tomando notas en su libreta de piel. Esto es extraordinario, murmuró después de varios minutos. No solo prueba intención de defraudar a Esperanza de sus derechos sobre el restaurante, sino que también demuestra que Ricardo estaba planificando monetizar el trabajo de ambas sin compensación. ¿Qué significa eso legalmente?, preguntó Sofía. Significa que tenemos evidencia de múltiples crímenes financieros. Carmen cerró la laptop. Fraude matrimonial, apropiación indebida de propiedad intelectual, y posiblemente evasión fiscal si estos ingresos no fueron reportados apropiadamente. ¿Y qué podemos hacer con esa información? ¿Podemos cambiar completamente la naturaleza de este caso? Carmen se recargó hacia atrás con una sonrisa que sugería que estaba disfrutando el desafío profesional. En lugar de simplemente pelear por una división equitativa en el divorcio, podemos buscar daños punitivos y potencialmente procesos criminales. Esperanza y Sofía intercambiaron miradas. Carmen, dijo Esperanza, ¿cuáles son las posibilidades reales de que recupere el control completo del restaurante? Basándome en la evidencia que tenemos ahora, y especialmente con la cooperación de Sofía como testigo de la estrategia fraudulenta de Ricardo, yo diría que las posibilidades son excelentes. ¿Y qué pasa conmigo?, preguntó Sofía. ¿Puedo recuperar alguna compensación por todo el trabajo que hice sin saber que estaba siendo engañada? Carmen consideró la pregunta. Esa es una cuestión más compleja, pero creo que podemos argumentar que tu trabajo fue obtenido bajo pretensiones falsas. Si podemos probar que Ricardo te mintió sobre las circunstancias para obtener tu trabajo gratuito, podrías tener derecho a compensación por servicios profesionales. Pero hay algo más importante que el dinero, interrumpió Esperanza. Sofía, tú desarrollaste una estrategia brillante para expansión internacional.
¿Por qué deberíamos permitir que Ricardo se beneficie de tu trabajo cuando podríamos usarlo para construir algo honesto? ¿Estás sugiriendo oficialmente una sociedad?, preguntó Sofía. Estoy sugiriendo que consideremos todas las opciones. Esperanza se inclinó hacia adelante. Tengo la experiencia culinaria y, con suerte, pronto tendré los recursos financieros. Tú tienes la experiencia en marketing internacional y una comprensión profunda de cómo expandir restaurantes en Estados Unidos. Juntas podríamos construir exactamente el tipo de empire gastronómico que Ricardo estaba planeando, pero basado en honestidad y respeto mutuo. Carmen tomó notas adicionales. Desde una perspectiva legal, una sociedad entre ustedes dos podría ser muy estratégica. Le daría a Sofía standing legal para testificar sobre la estrategia comercial fraudulenta y le daría a Esperanza acceso al trabajo que Ricardo estaba planeando robar. Además, agregó Sofía, le demostraría a Ricardo que no puede simplemente destruir las vidas de las personas sin consecuencias, que las mujeres que trató de manipular son más inteligentes y más fuertes de lo que él calculó. Esperanza extendió su mano sobre la mesa. Sofía Restrepo, ¿te gustaría convertirte en mi socia comercial y ayudarme a construir una empresa internacional basada en honestidad, trabajo duro y respeto mutuo? Sofía miró la mano extendida por un momento. Luego sonrió con la primera sonrisa genuinamente feliz que había tenido en días. Esperanza Vega, sería un honor. Se estrecharon las manos sobre la mesa del café mientras Carmen observaba con una sonrisa profesional satisfecha. «Excelente», dijo Carmen. Ahora permítanme explicarles exactamente cómo vamos a usar toda esta información para asegurar que Ricardo Vega nunca pueda lastimar a otra persona de la manera que las lastimó a ustedes. Durante la siguiente hora, las tres mujeres desarrollaron una estrategia legal y comercial que no solo protegería los derechos de Esperanza y Sofía, sino que también establecería las bases para una empresa internacional exitosa. Cuando finalmente se levantaron para irse, el sol había salido completamente, y las calles de la Roma Norte brillaban con la limpieza que sigue después de una tormenta intensa. Una pregunta más, dijo Sofía mientras guardaba su laptop. ¿Cuándo le vamos a decir a Ricardo sobre nuestra nueva sociedad? Esperanza y Carmen intercambiaron sonrisas. Mañana en la mañana, dijo Esperanza. Cuando Carmen presente toda la evidencia en los juzgados de familia, va a ser una sorpresa muy interesante para él, agregó Carmen. Mientras las tres mujeres salían del café hacia sus vidas transformadas, ninguna de ellas notó la figura que había estado observándolas desde un automóvil estacionado al otro lado de la calle. Ricardo Vega había estado siguiendo a Sofía desde que salió de su oficina, tratando de entender qué había pasado entre ella y Esperanza. Ahora, mientras las veía separarse con expresiones de determinación y lo que parecía ser amistad genuina, Ricardo finalmente comenzó a comprender que había subestimado gravemente a ambas mujeres, y que su mundo perfectamente controlado no solo se había desmoronado, sino que estaba siendo reconstruido por las mismas personas que él había tratado de manipular. Mientras manejaba de regreso a su oficina bajo un cielo que se aclaraba rápidamente, Ricardo Vega se preguntó por primera vez en su vida adulta si había cometido un error que no podría arreglar con dinero, influencia o manipulación. La respuesta, aunque aún no lo sabía, llegaría al día siguiente en los juzgados del centro de la Ciudad de México. El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal se alzaba imponente en el centro histórico de la Ciudad de México, como una fortaleza de mármol y acero que había presenciado miles de dramas humanos a lo largo de décadas. Era las 9 de la mañana del jueves, y los rayos dorados del sol de octubre se filtraban a través de las ventanas altas del edificio, creando patrones geométricos sobre los pisos de granito pulido, donde los tacones de abogados, clientes y funcionarios judiciales creaban una sinfonía urbana de pasos apresurados y conversaciones susurradas. En la sala 247 del cuarto piso, la juez Patricia Salinas revisaba meticulosamente los documentos que tenía frente a ella, con la concentración de alguien que había dedicado 25 años de su carrera a desenredar las complejidades del derecho familiar. Sus lentes de lectura reflejaban las páginas mientras tomaba notas con una pluma de tinta azul, ocasionalmente frunciendo el ceño,
cuando encontraba algún aspecto particularmente complejo del caso que estaba a punto de presidir. A las 9:15, el actuario judicial anunció la entrada de las partes. Carmen Mendoza entró primero, seguida por Esperanza y Sofía, quienes caminaban con una coordinación que sugería horas de preparación y una confianza mutua que había crecido exponencialmente en las últimas 24 horas. Esperanza llevaba un traje sastre azul marino que proyectaba seriedad profesional, mientras que Sofía había elegido un conjunto gris perla que complementaba perfectamente el tono formal, pero accesible que habían decidido proyectar. Ricardo entró 5 minutos después acompañado por Eduardo Hernández, quien cargaba 2 maletines de piel y una expresión de confianza que había comenzado a mostrar grietas desde la llamada telefónica de emergencia que había recibido de su cliente la tarde anterior. Ricardo se veía impecablemente vestido como siempre, pero las ojeras pronunciadas y la tensión visible en sus mandíbulas revelaban que había pasado una noche muy diferente a la que había planeado. «Buenos días», comenzó la juez Salinas, una vez que todos estuvieron sentados. «Estamos aquí para escuchar los argumentos preliminares en el caso de divorcio entre Ricardo Vega Morales y Esperanza Morales de Vega, así como para revisar las alegaciones adicionales que han sido presentadas por la parte demandante. Licenciada Mendoza, puede proceder». Carmen se levantó con la gracia de alguien que había perfeccionado el arte de la presentación legal durante años de práctica exitosa. «Gracias, Su Señoría. Represento a la señora Esperanza Morales, quien durante 15 años de matrimonio contribuyó no solo como esposa dedicada, sino como la fuerza creativa y operacional detrás del exitoso restaurante Corazón de Canela. Lo que comenzó como un procedimiento de divorcio rutinario se ha transformado en un caso que expone un patrón sistemático de fraude matrimonial, apropiación indebida de propiedad intelectual y manipulación financiera que requiere la intervención inmediata de este tribunal». Ricardo se movió incómodamente en su asiento. Había estado esperando una disputa sobre división de bienes, no acusaciones de actividad criminal. «Durante los últimos 3 años», continuó Carmen, «el señor Vega transfirió sistemáticamente propiedades matrimoniales a entidades corporativas que él controlaba exclusivamente, utilizando documentos que deliberadamente ocultaron la naturaleza real de estas transacciones a su esposa. Estas transferencias se realizaron sin el consentimiento informado requerido por la ley para la disposición de bienes matrimoniales». La juez Salinas tomó notas mientras Carmen organizaba sus documentos sobre el podio. «Además, Su Señoría, hemos descubierto evidencia de que el señor Vega estaba involucrado en una relación extramarital durante los últimos 8 meses, una relación que utilizó para obtener servicios profesionales gratuitos de marketing y consultoría comercial bajo pretensas falsas, con la intención de expandir un negocio que planeaba separar completamente de su esposa a través de medios fraudulentos». Hernández se levantó para objetar. «Su Señoría, estas son alegaciones sensacionalistas que...» «Licenciado Hernández», la juez lo interrumpió con autoridad, «tendrá su oportunidad de responder. Por favor, tome asiento». Carmen sonrió casi imperceptiblemente y continuó. «Para demostrar la magnitud y la naturaleza premeditada de estas acciones, me gustaría llamar a testificar a la señorita Sofía Restrepo, quien fue víctima de la misma estrategia manipulativa que mi clienta». Sofía se levantó y se dirigió al estrado de testigos con pasos firmes. Había ensayado este momento mentalmente docenas de veces durante la noche, pero estar realmente frente a la juez y ver la expresión de shock absoluto en el rostro de Ricardo le daba una satisfacción que no había anticipado completamente. «Señorita Restrepo», comenzó Carmen, «¿puede explicar al tribunal cómo conoció al señor Vega?» «Conocí a Ricardo Vega en una conferencia de negocios en el Hotel Four Seasons hace 8 meses. Él se presentó como un empresario divorciado que estaba explorando oportunidades de expansión internacional para su negocio gastronómico». «¿Y cuál fue la naturaleza de la relación que desarrollaron?» «Inicialmente fue profesional. Soy especialista en marketing internacional, y él buscaba asesoría para expandir su restaurante a Estados Unidos. Gradualmente la relación se volvió personal,
y eventualmente romántica. Ricardo intentó mantener una expresión neutral, pero Carmen pudo ver las gotas de sudor que comenzaban a formarse en su frente. En algún momento durante estos 8 meses el señor Vega le reveló que seguía casado. No hasta hace 3 meses. Y cuando finalmente lo mencionó, me dijo que su matrimonio había terminado emocionalmente años atrás, que su esposa estaba al tanto de nuestra relación y que solo estaban retrasando el divorcio por razones financieras complejas. ¿Y usted le creyó? Sí, Ricardo era extremadamente convincente. Me mostró documentos que parecían respaldar su versión de los eventos. Carmen se acercó al estrado. Señorita Restrepo, durante su relación con el señor Vega, ¿él le pidió que realizara trabajo profesional relacionado con su negocio? Sí. Desarrollé una estrategia completa de expansión internacional para el restaurante Corazón de Canela. Esto incluyó análisis de mercado, identificación de ubicaciones óptimas, adaptaciones de menú para diferentes demografías y proyecciones financieras detalladas. ¿Cuánto tiempo le tomó desarrollar esta estrategia? Aproximadamente 400 horas durante 4 meses. El valor comercial de este trabajo sería de aproximadamente $200,000 si hubiera sido contratado a través de una firma de consultoría profesional. ¿Y cómo compensó el señor Vega por este trabajo? No lo hizo. Me convenció de que estábamos construyendo nuestro futuro juntos, que mi trabajo era una inversión en nuestra sociedad matrimonial futura. La juez Salinas levantó la vista de sus notas. Señorita Restrepo, ¿descubrió eventualmente que la información que el señor Vega le había proporcionado sobre su situación matrimonial era falsa? Sí, su señoría. Hace 2 días, cuando la señora Morales apareció en mi departamento para informarme que su esposo acababa de pedirle el divorcio la noche anterior, me di cuenta de que había sido completamente engañada sobre la naturaleza real de la situación. ¿Y cómo reaccionó a esta revelación? Inicialmente con shock y después con la determinación de ayudar a la señora Morales a obtener justicia. Durante nuestra conversación, descubrimos que ambas habíamos sido víctimas de la misma estrategia manipulativa. Carmen regresó a su mesa y tomó una carpeta gruesa. Su señoría, me gustaría presentar como evidencia los correos electrónicos que la señorita Restrepo descubrió en la computadora del señor Vega. Correos que demuestran que él estaba negociando secretamente para vender los derechos de franquicia del restaurante a cadenas corporativas estadounidenses, utilizando la estrategia de marketing que había obtenido fraudulentamente de la señorita Restrepo. Hernández se levantó nuevamente. Objeción, su señoría. Esos correos fueron obtenidos sin autorización. Denegada, respondió la juez firmemente. Los correos fueron descubiertos en una computadora que el señor Vega había dejado voluntariamente en un departamento donde la señorita Restrepo tenía residencia legal. Proceda, licenciada Mendoza. Carmen distribuyó copias de los correos a la juez y a la mesa de la defensa. Ricardo leyó los documentos con una expresión que gradualmente cambió de confianza a alarma absoluta. Su señoría, continuó Carmen. Estos correos demuestran que el señor Vega no solo planeaba despojar a su esposa de sus derechos sobre el restaurante que ella construyó, sino que también tenía la intención de vender todo el concepto a una corporación por entre 5 y 8 millones de dólares, sin ninguna compensación para las 2 mujeres cuyo trabajo habría hecho posible esa venta. La juez revisó los correos electrónicos con atención creciente. Licenciado Hernández, ¿su cliente tiene alguna explicación para esta correspondencia? Hernández murmuró algo al oído de Ricardo, quien negó con la cabeza vigorosamente. Su señoría, mi cliente niega cualquier intención fraudulenta. Estos eran simplemente exploraciones preliminares de oportunidades comerciales futuras. Exploraciones que excluían completamente a la esposa que había construido el negocio y a la consultora que había desarrollado la estrategia de expansión, respondió Carmen inmediatamente. Su señoría, esto no es solo un caso de divorcio. Es un caso de conspiración para cometer fraude en múltiples niveles. La juez cerró la carpeta de correos electrónicos y miró directamente a Ricardo. Señor Vega, estas son alegaciones muy serias. ¿Tiene algo que decir en su defensa antes de que escuche los argumentos legales de su abogado? Ricardo se levantó lentamente.
Durante 24 horas había estado calculando cómo manejar diferentes escenarios, pero la coordinación entre Esperanza y Sofía había creado una situación que estaba completamente fuera de sus contingencias planeadas. Su señoría, es cierto que mi matrimonio con Esperanza había llegado a su fin, y es cierto que desarrollé una relación con la señorita Restrepo, pero nunca tuve la intención de defraudar a nadie. Simplemente estaba tratando de proteger un negocio que había construido durante años de trabajo duro. ¿Protegerlo de quién, señor Vega?, preguntó la juez. ¿De la esposa que desarrolló las recetas y manejó las operaciones diarias durante 15 años? Su señoría, el aspecto comercial del restaurante, las estructuras financieras, las decisiones de inversión, todo eso fue mi contribución al matrimonio. Carmen se levantó. Su señoría, me gustaría llamar a testificar a mi clienta para que pueda explicar exactamente cuál fue su contribución al éxito del restaurante. Esperanza se dirigió al estrado con una dignidad que impresionó a todos en la sala. Durante 2 días había estado preparándose para este momento, no solo legalmente sino emocionalmente. Señora Morales, comenzó Carmen, ¿puede describir al tribunal su papel en la creación y operación del restaurante Corazón de Canela? Desarrollé todas las recetas originales basándome en tradiciones familiares que habían sido pasadas de generación en generación. Diseñé el menú, entrené a todo el personal de cocina, establecí relaciones con proveedores locales y supervisé personalmente cada aspecto de la operación culinaria durante 15 años. ¿Cuántas horas por semana trabajaba en el restaurante? Entre 60 y 70 horas por semana. Llegaba a las 5 de la mañana para preparar las salsas frescas y no me iba hasta después del último cliente, generalmente entre las 11 y las 12 de la noche. ¿Y cómo tomaban las decisiones importantes sobre el negocio usted y su esposo? Ricardo manejaba los aspectos financieros y legales, mientras que yo me enfocaba en la calidad de la comida y la experiencia del cliente. Pero todas las decisiones importantes las discutíamos juntos, o al menos eso pensaba yo. Carmen caminó hacia la mesa de evidencia. Señora Morales, ¿cuándo se dio cuenta de que su esposo había estado tomando decisiones financieras significativas sin consultarla? Hace 3 días, cuando me presentó los papeles de divorcio, y descubrí que propiedades que yo pensaba que eran nuestras en realidad habían sido transferidas a empresas que él controlaba exclusivamente. ¿Y cómo se sintió al descubrir que el negocio que había construido con su trabajo durante 15 años legalmente no le pertenecía? La voz de Esperanza se quebró ligeramente, pero mantuvo su compostura. Me sentí traicionada no solo como esposa, sino como ser humano. Todo mi trabajo, mis recetas familiares, mi reputación profesional, todo había sido utilizado para construir algo que aparentemente nunca me perteneció. Su señoría, Carmen se dirigió a la juez. Este caso ilustra un patrón de abuso financiero que va mucho más allá de una simple disputa matrimonial. El señor Vega utilizó el trabajo de su esposa y la confianza de la señorita Restrepo para construir un esquema que le habría dado control total sobre un negocio valorado en millones de dólares, mientras dejaba a ambas mujeres sin ninguna compensación por sus contribuciones fundamentales. La juez tomó notas extensas mientras Carmen presentaba sus argumentos finales. Por lo tanto, continuó Carmen, solicitamos al tribunal no solo una división equitativa de los bienes matrimoniales, sino también daños punitivos por fraude, la anulación de todas las transferencias de propiedad realizadas sin consentimiento informado, y la restauración completa de los derechos de propiedad intelectual de mi clienta sobre el concepto, las recetas y la reputación del restaurante. Hernández se levantó para su defensa, pero era evidente que estaba luchando contra evidencia abrumadora. Su señoría, mi cliente admite que algunos aspectos de este caso han sido manejados de manera subóptima, pero las alegaciones de fraude criminal son excesivas. Estamos preparados para negociar una división de bienes que sea razonable para ambas partes. Licenciado Hernández, la juez lo interrumpió. He revisado cuidadosamente toda la evidencia presentada, y debo decir que las alegaciones de la demandante parecen estar bien fundamentadas. Sin embargo, antes de tomar una decisión final,
Me gustaría escuchar si su cliente tiene alguna propuesta específica para resolver esta situación. Ricardo y Hernández tuvieron una conversación susurrada e intensa durante varios minutos. Finalmente, Ricardo se levantó. Su señoría, estoy preparado para transferir el 50% de todas las propiedades y negocios de vuelta a mi esposa y a compensar a la señorita Restrepo por su trabajo de consultoría. Carmen sonrió. Su señoría, esa oferta es completamente inadecuada considerando que la evidencia muestra que mi clienta fue la fuerza creativa principal detrás del éxito del restaurante, y que el señor Vega obtuvo fraudulentamente tanto su trabajo como el de la señorita Restrepo. La juez se recargó hacia atrás en su silla. Señor Vega, las evidencias presentadas en este caso sugieren un patrón de comportamiento que va más allá de una simple disputa matrimonial. ¿Entiende usted que podría estar enfrentando no solo consecuencias civiles, sino potencialmente criminales? El rostro de Ricardo se puso pálido. Su señoría, nunca fue mi intención. Señor Vega, lo interrumpió la juez. La intención se demuestra a través de acciones, y las acciones documentadas en este caso pintan un cuadro muy claro de manipulación sistemática y apropiación fraudulenta. La juez organizó sus documentos y se preparó para pronunciar su decisión. Después de revisar toda la evidencia presentada, este tribunal encuentra que han ocurrido múltiples violaciones de los derechos matrimoniales y financieros de la señora Morales. Por lo tanto, ordeno lo siguiente. Primero, todas las transferencias de propiedad realizadas durante los últimos 3 años, sin el consentimiento informado de la señora Morales, son anuladas inmediatamente. Segundo, el 70% de la propiedad del restaurante Corazón de Canela se transfiere inmediatamente a la señora Morales, reconociendo su contribución fundamental como creadora del concepto y supervisora de las operaciones. Tercero, el señor Vega debe compensar a la señorita Restrepo con 200,000 pesos por los servicios de consultoría obtenidos bajo pretensas falsas. Cuarto, cualquier venta o transferencia futura de los activos relacionados con el restaurante debe ser aprobada por ambas partes o por este tribunal. Quinto, este tribunal está refiriendo este caso al Ministerio Público para investigación de posibles cargos criminales relacionados con fraude y apropiación indebida. El sonido del mazo de la juez resonó en la sala como un trueno final. Ricardo se desplomó en su silla, la realidad de su situación finalmente penetrando completamente en su conciencia. Hernández recogió sus documentos con la expresión resignada de alguien que sabía que había perdido un caso que había parecido seguro 24 horas antes. Esperanza y Sofía se abrazaron en una mezcla de alivio, justicia y el comienzo de una amistad que había nacido de las circunstancias más improbables. Señora Morales, dijo la juez antes de levantarse, le deseo mucho éxito con su restaurante. Y señorita Restrepo, espero que esta experiencia no la desanime de continuar con su carrera profesional. Gracias, su señoría, respondió Esperanza. Tengo planes muy emocionantes para el futuro. Carmen se acercó a sus clientas mientras la sala comenzaba a vaciarse. ¿Cómo se sienten? Como si finalmente pudiéramos respirar, respondió Sofía. Como si la justicia realmente existiera, agregó Esperanza. ¿Y ahora qué?, preguntó Carmen. Esperanza y Sofía intercambiaron miradas que contenían planes, sueños y la determinación de construir algo mejor de las cenizas de la traición que habían enfrentado. Ahora, dijo Esperanza, Sofía y yo tenemos un imperio gastronómico que construir. Epílogo. 6 meses después el restaurante Corazón de Canela en Houston abrió sus puertas un sábado soleado de abril, con una fila de clientes que se extendía por toda la cuadra. Esperanza estaba en la cocina, supervisando cada platillo que salía hacia las mesas, mientras Sofía manejaba las relaciones públicas y coordinaba con los medios locales que habían venido a cubrir la apertura. La historia de 2 mujeres que habían convertido una traición personal en una sociedad comercial exitosa había capturado la imaginación del público, y reservaciones para los próximos 3 meses estaban completamente agotadas. En una mesa junto a la ventana, Carmen Mendoza cenaba con su familia, observando con satisfacción profesional cómo sus ex-clientas habían transformado una victoria legal en un éxito empresarial. Ricardo Vega, mientras tanto,
enfrentaba un proceso criminal por fraude y había sido obligado a vender sus propiedades restantes para pagar las multas legales y compensaciones ordenadas por el tribunal. Su carrera en los negocios estaba efectivamente terminada y había pasado los últimos meses trabajando como gerente de ventas para una empresa de seguros en Guadalajara. Pero esa noche en Houston, mientras Esperanza y Sofía celebraban con sus empleados al final de un día de apertura extraordinariamente exitoso, ninguna de las dos estaba pensando en Ricardo. Estaban pensando en el segundo restaurante que abrirían en Miami en 3 meses, en el tercer restaurante planeado para Los Ángeles, y en el imperio gastronómico que estaban construyendo basado en honestidad, trabajo duro y respeto mutuo. A veces, reflexionó Esperanza mientras brindaba con Sofía con una copa de champán mexicano, las mejores cosas de la vida surgen de los momentos más difíciles. Y a veces, respondió Sofía, las mejores sociedades nacen cuando las personas correctas se encuentran en las circunstancias más improbables. Afuera, las luces de Houston brillaban como promesas de futuros aún por escribir, mientras 2 mujeres que habían transformado una traición en triunfo comenzaban el siguiente capítulo de una historia que habían decidido escribir juntas. Y así termina esta increíble historia de traición, justicia y nuevos comienzos. ¿Qué te pareció el giro inesperado cuando Esperanza y Sofía decidieron unir fuerzas contra Ricardo? ¿Creías que las 2 mujeres podrían convertirse en socias después de todo lo que había pasado? Déjame saber en los comentarios qué fue lo que más te impactó de esta historia, y si crees que Ricardo recibió el castigo que se merecía. Si te gustó esta historia llena de drama, venganza y justicia, no olvides darle like al video para apoyar el canal. Suscríbete y activa la campanita para no perderte más historias como esta, que te mantendrán al borde de tu asiento. Nos vemos en el próximo video con una nueva historia que te va a sorprender.